Mateo 16, 18 al 19. Y luego usted en su casa, usted revisa Hechos capítulo 2, que son las dos porciones que hemos estado considerando en esta semana. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pueden sentarse. Hace 6 semanas atrás comencé esta temática que le titulé Vuelve a lo básico. Y la idea central de este mensaje por 6 semanas ha sido visitar aquellas áreas de la vida cristiana y de la iglesia que son elemental, que son básicas, que de nosotros ignorarlas, pues todo lo demás se derrumba. Yo tenía una conversación con Gustavo de esto y de verdad, Gustavo, pensé el ejemplo, pero hacerlo en 3 cultos corridos iba a ser un desastre. Pero estamos hablando del juego ese Jenga. ¿Cuántos se acuerdan de ese juego Jenga? Que son unos bloques que usted va sacando uno y otro y tratar de ver cuántos elementos, cuántos bloques usted puede sacar sin que se derrumbe el cuadro o la construcción. Y llega un momento que usted tiene que entender lo que yo no puedo mover este. Y usted trata, usted lo ha jugado el juego, usted lo empuja y dice, no, si muevo esto se va a caer. Pues cuando hablamos de volver a lo básico, de eso es lo que estamos hablando. De esos elementos fundamentales, esenciales, básicos, que como iglesia, que como creyente, nosotros no podemos obviar. Porque la verdad es esta, como iglesia, nosotros podemos hacer iglesias sin luces. Nosotros podemos hacer iglesias sin músicos. Nosotros podemos hacer iglesias sin aire acondicionado. Podemos hacer iglesias sin sillas cómodas. Podemos hacer iglesias sin alfombra. Y hasta podemos hacer iglesias sin un altar. Pero hay unos elementos de lo que es ser iglesia y de lo que es hacer iglesia que nosotros no podemos lograrlo sin ello. Al comenzar nuestro último mensaje, cité las palabras de Jesús que acabo de leer hoy. Jesús vino a esta tierra predicando el arrepentimiento y el reino de Dios. Y Él vino con su ojo puesto en el resultado deseado de que las personas fueran salvas de su vida de perdición y fueran reconciliadas con el Padre por medio del mensaje que Él traía. Ya Él tenía eso en mente. Él dijo, esto es lo que yo voy a hacer. Así es que yo lo veo. Él vino con su ojo puesto en ese resultado final. Y por eso en el proceso Él dijo, y sobre esta verdad edificaré mi iglesia. La verdad de quién es Él, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Por eso es que nosotros enseñamos que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y que nadie llega al Padre si no es por Él. Cristo no es un medio más. Cristo no es un camino más. Él es el camino. Él no es una verdad más. Él es la verdad. Él no es parte de la vida. Él es la vida. Y por eso Él dijo, sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Y con estas palabras Él recorrió todo el mundo del entonces, alcanzando a la gente y trayéndolos a la fe. Ahora, después de su muerte, después de su sepultura, después de su resurrección y su ascensión al cielo, Él envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo llenara el corazón de aquellos que habían sido salvos y literalmente a través de ellos establecer su iglesia. ¿Usted notó el proceso? Primero Él lo hizo en vida.
Y por eso fue que en una ocasión, cuando le dijeron a Cristo, no permita que esto acontezca, no permita que te maten, no permita que te lleven a la muerte, Él les dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Porque Jesús entendía que lo que Él había logrado hasta ese momento tenía sus limitaciones. Y por eso Él mismo dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado para que todo aquel que en Él cree, nosotros estamos ahí, porque para ese entonces tú y yo no estábamos, pero después de la muerte de Él, después de Él ser levantado, ahora tú y yo somos incluidos, porque ahora la obra del Espíritu Santo no termina en la cruz del Calvario. Ahora la obra del Espíritu Santo no se limita a espacio y tiempo. Ahora la obra del Espíritu Santo va más allá del espacio y del tiempo. Y ahora por obra del Espíritu Santo nosotros, los que somos llenos por Él, estamos llamados a propagar esta verdad del Evangelio. La imagen de la primera iglesia en Jerusalén es conmovedora. Yo puedo sentarme y leer Hechos 2 repetidamente porque es una imagen de la intención de Dios. Hechos capítulo 2 es lo que Dios intencionó para nosotros. Y tengo que repetir eso porque yo creo que se le grabe. Hechos capítulo 2 es la intención de Dios para nosotros como iglesia y como creyentes. Ahora, hay que ser honestos. Si nosotros leemos Hechos capítulo 2, podemos llegar a la conclusión que no siempre puede ser así. Porque si tú ves la iglesia del primer siglo, tú ves esa iglesia de Hechos capítulo 2 y tú ves la iglesia de ahora, deja mucho que desear. Entonces la pregunta es, ¿por qué es esto? Y la respuesta es porque los humanos parecemos interponernos en el camino. Hay algo que Dios quiere, hay algo que Dios puede, hay algo que Él nos ha dado y somos nosotros los primeros que nos metemos en el medio. Yo le he dado este testimonio otras veces a ustedes, pero vale la pena repetirlo. Yo tengo un amigo pastor que tuvo un problema en su iglesia. Y era que la iglesia empezó a menguarle. Y la iglesia empezó a tener problemas y conflictos. Y de momento él se dio cuenta que la iglesia estaba en serios problemas. Y él empezó a orar, él empezó a ayunar. ¿Y qué no hizo él para tratar de provocar y tratar de corregir lo que estaba afligiendo su iglesia? Pero todos sus esfuerzos eran inútiles, porque mientras más él oraba, más ayunaba, más la crisis crecía en la iglesia. Y un día en su frustración, este amigo mío pastor, Rivera, él fue a Dios y le dijo a Dios: Dios, no sé qué más hacer. He hecho todo lo que yo he aprendido y lo que yo sé para que esto se resuelva. Y él le dice a Dios: ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Y Dios le habló. Y él testifica que él oyó la voz de Dios que le dijo: salte del medio. Get out of the way. Y él: ¿me estás pidiendo que renuncie? No, no te estoy pidiendo que renuncies. Y él le dice a Dios: no entiendo. Y Dios le dijo: salte del medio. Todo lo que tú estás haciendo es un obstáculo. Orar es un obstáculo. Ayunar es un obstáculo. Sí, porque tú estás haciendo todo eso. Y todo lo que estás haciendo, tú te crees que por eso es que yo voy a hacer lo que yo puedo hacer, lo que tengo que hacer. Y él le preguntó a Dios, una conversación que él tuvo en serio con Dios, le dijo: ¿cómo lo hago? Y Dios le dijo: cuando vayas a la iglesia mañana domingo y el culto empiece, yo quiero que tú te pares en aquella esquina y no vas a hacer nada más. Tú te vas a parar en aquella esquina y tú te vas a salir del medio. Y cuando sea la hora del mensaje, tú te vas a quedar en esa esquina y no te vas a mover de ahí. Y cuando todo el mundo y el cuerpo oficial tuyo esté turbado, y cuando los líderes tuyos estén: pero pastor, que Dios me dijo que me pare aquí. ¿Quiere el micrófono? No, Dios me dijo que me pare aquí, no me dijo con micrófono.
Y todo el mundo va a pensar que pensó que él estaba loco. Pero él dijo, ok, voy a hacer lo que tú. Se salió del medio y se paró en la esquina donde Dios le dijo. ¿Y sabe qué empezó a suceder? La gente empezaron a mirarse. Y todo el mundo empezó a hacer preguntas. Pero a poco, Dios empezó a meterse en la iglesia. Dios empezó a moverse en la iglesia. Y una hermanita en esta esquinita empezó a hablar en lengua y empezó a danzar. Y de momento otra hermanita en aquella esquina empezó a hablar en lengua y empezó a danzar. De momento uno que estaba allí empezó a hablar en lengua y empezó a danzar. De momento alguien que estaba afuera entró a arrepentirse, a convertirse, porque venía atado. Y desde afuera ya Dios empezó a poner las manos. Y se desató un avivamiento en esa iglesia como nunca él había visto. Y los problemas se resolvieron, la crisis se acabó. Porque el problema no era la iglesia, el problema no era la gente. El problema es que nosotros como humanos y como líderes a veces queremos arreglar las cosas. Y la Biblia dice esto: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros los que edificamos. Hay cosas que sinceramente, leyendo el libro de Hechos, es tanta iluminación y aliento sobre el crecimiento, la madurez y el enfoque de la iglesia. Y una de las primeras cartas, si no la primera, que Pablo escribió fue a la iglesia de Tesalónica. Y aunque esta iglesia tenía un problema, una confusión en cuanto a la venida de Cristo, pero estaba haciendo muchas cosas bien. Incluso Scofield dijo o categorizó esta iglesia como la iglesia modelo. Y una de mis metas como pastor es llevar a la iglesia a convertirse o ser una iglesia neotestamentaria. Y más que eso, es ser una iglesia bíblica. Esa es mi meta. Somos una iglesia del Nuevo Testamento porque creemos, estudiamos, leemos, emulamos lo que dice el Nuevo Testamento. Sin embargo, si somos honestos y nos comparamos verdaderamente con esa primera iglesia en Jerusalén, tenemos que darnos cuenta de que la iglesia de hoy en día, en gran medida, está en problemas. Y está en problemas en muchas áreas. La asistencia, el compromiso, la influencia, el dinero, son solamente puntos de déficit en las iglesias, pero no abordan el problema más profundo. Porque más allá que la asistencia y más allá que el compromiso, hay un problema del corazón. Cuando estoy hablando de creyentes, y escuche, cuando digo iglesia, no estoy hablando de la cosecha, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Y nosotros, todos los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo Jesús, somos la iglesia de Jesucristo. Y a veces el enfoque es el equivocado. Yo tengo un grupo de mentoría que estamos preparando para una futura pastoral. Y yo le di una asignación a ellos en el último retiro de mentoría. Y la asignación, pues, no se la voy a dar a usted, pero fue algo bien sencillo. Yo les di a ellos un problema para resolver. Y yo les dije a ellos: ustedes tienen esta iglesia. La iglesia no tiene templo. La iglesia no tiene propiedades. Pero está en avivamiento. Está en crecimiento. ¿Qué ustedes harían? ¿Y cuál sería el enfoque de ustedes de esta iglesia? Y yo lo hice a propósito, porque yo sabía que es lo que iban a hablar rápido. Y en su gran mayoría todos empezaron a decir: bueno, como no tenemos templo y no tenemos propiedades, vamos a empezar una actividad pro templo, vamos a empezar una actividad pro fondo para guardar dinero, vamos a vender pasteles, vamos a vender bacalaíto, vamos a vender alcapurria, vamos a vender cosas para levantar fondos para eventualmente comprar el templo o comprar nuestra propiedad. Porque es ahí donde nosotros vamos bien rápido, ¿verdad? Y después del ejercicio le dije a ellos: la iglesia está en avivamiento, la iglesia está en crecimiento, pero rápido lo que vimos fue que no teníamos templo y no teníamos propiedad. ¿Por qué enfocarnos en levantar dinero para construir un templo o para tener un templo cuando lo que tenemos que hacer es seguir alimentando el crecimiento y seguir alimentando el avivamiento? ¿Ven lo que estoy diciendo? Muchas veces nosotros como iglesia o como creyentes
vemos algo, nuestros hijos tienen problemas, nuestros hijos están en crisis, nuestros hijos están sufriendo algunos problemas de juventud, de desarrollo, y queremos, ok, ¿cómo entretengo a mi hijo? Lo voy a poner a jugar baloncesto, lo voy a poner a jugar voleibol, lo voy a poner en academia en la escuela, lo voy a mandar de vacaciones, le voy a comprar este juguete, le voy a comprar aquello, cuando la verdad el problema de su hijo no es eso, el problema de su hijo es vacíos de Dios que hay que aprender a llenar en el corazón de ellos. Este mundo no necesita más programas de iglesia. Este mundo no necesita más luces en las iglesias. Este mundo no necesita más músicos en la iglesia. Este mundo lo que necesita es una iglesia, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llevando este evangelio con pasión, con entusiasmo y con autoridad del cielo. Oh, cuánto le dan aplauso a Dios por esa verdad. Yo leí un comentario de un ejecutivo cristiano que dijo esto, y esto provocó pensamientos en mí. Él dijo, si la iglesia establecida la miráramos como un negocio, sería propio considerar el capítulo 11 de bancarrota. Esto es un ejecutivo cristiano. Si la iglesia establecida fuera un negocio, o la tratáramos como un negocio, sería propio considerar el capítulo 11 de bancarrota. Y cuando yo leí eso, pues, la primera pregunta que surgió en mí es, ok, ¿cuáles son las leyes de bancarrota? Porque yo no sabía nada de leyes de bancarrota. Y como no sabía nada, pues fui al internet. Y esto fue lo que yo aprendí, quiero compartirlo con ustedes rápido. Si una empresa tiene problemas financieros, aquí en Estados Unidos tiene dos opciones. El capítulo 7 o el capítulo 11 de bancarrota. El capítulo 7 es una liquidación de activos y resulta en el cierre. El capítulo 7 es como quien dice, este negro murió y no va a resucitar. Eso dice el capítulo 7. El capítulo 11 dice, este negrito lo que hay que bañarlo, a perfumarlo, pintarlo y arreglarlo, y maybe posiblemente podemos echar hacia adelante. Es una reorganización. Aquí está el trato. El dueño sigue siendo dueño, haciendo negocio, pero debe hacer algunos cambios para que el futuro no sea como el pasado. Entonces el empresario debe tener un plan en el lugar en que hará rentable el negocio una vez más. Y además irá ante un tribunal o un síndico designado que supervisará que el nuevo plan de negocio se lleve a cabo. Puedo hacer una nota al margen interesante. La mayoría de los empresarios exitosos ingresan a un negocio específico no con el propósito de ganar dinero, sino con el propósito de brindar un servicio. Al brindar ese servicio, ganan dinero. Y muchas veces cuando la fábrica del dinero se convierte en su objetivo y la prestación del servicio se vuelve secundario, esa empresa se arruina. Y el capítulo 11 se convierte en el capítulo 7. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted alguna vez ha ido a un restaurante que acaban de abrir? Y cuando lo acaban de abrir, usted ve ese restaurante y dice, estas habichuelas están endemoniadas. Usted dice, este bistec encebollado, esto es del otro mundo. Usted se come unos tostones y usted dice, estos tostones saben a gloria. Y usted se lo dice a todo el mundo, tienes que ir a tal restaurante porque este restaurante está demasiado. Y la gente empieza a ir al restaurante y todo el mundo empieza a comer y todo el mundo empieza, ve que tengo hambre, ¿verdad? Y todo el mundo empieza a tratar el restaurante hasta que ese dueño de negocio que empezó con un orgullo, con una pasión de rendir un servicio al cliente que satisfazga el apetito del cliente, diga, ¿sabe qué? Vamos a echarle un poquito menos de salsa. Vamos a echarle menos adobo para rendir el adobo más. ¿Sabe qué? Vamos a echarle más agua y menos habichuela. ¿Sabe qué? En vez de echarle carne al arroz, vamos a echarle más arroz y menos carne. Y cuando tú vienes a darte cuenta, tú dices, esto no sabe igual. Yo los otros días le dije eso, yo fui a un restaurante los otros días, yo creo que aquí están los socios de junta mía.
y no voy a mencionar el nombre del restaurante. Pero me pasó eso los otros días. Los otros días yo fui a un restaurante que yo estaba encantado, estoy encantado con él. Y de momento yo me paré con el plato. Y yo fui donde, yo le dije, mira, negra, yo vengo aquí no por esto. Esto está frío. Este cuero está mongo. Y estas habichuelas, ¿qué pasó con jamón? Ay, perdone. Y yo, tráeme algo que yo estoy acostumbrado. No cortes camino conmigo, porque si no pierdes conmigo. Pues, ¿quieres que le diga algo? Eso pasa en la iglesia también. Nosotros no somos un negocio, pero tenemos una palabra que es la palabra que bendice. Tenemos una verdad que es la verdad que salva, que bautiza y que restaura al hombre. Pero cuando diluimos esta verdad, cuando queremos arreglar esta verdad para que sea relevante, estamos dañando el servicio que esto ofrece. Porque esta misma palabra dice que a ella no se le debe añadir y no se le debe de quitar. Porque es la verdad no adulterada de esta palabra que rompe cadenas. Oh, yo no sé si usted entiende lo que yo estoy diciendo. Es la verdad de esta palabra cruda que liberta al cautivo. Oh, pero pastor, es que se van, pastor. Te quieres ir tú también. Y es ahí donde tú abres los ojos y tú dices, pero espérate, no es para tanto. Porque ¿dónde yo iré si solamente en Él hay palabras? Saba aquí, bando la pastora. Dale ese aplauso a Dios. Y mientras leía sobre la bancarrota en el internet, me dolía el corazón porque leí algo que me entristeció. Hay un grupo que se llama The Barna Group. George Barna lo fundó, pero se llama The Barna Group. Ellos hacen encuestas. Y en una de sus encuestas ellos nos dicen que 3.500 a 4.000 iglesias cierran sus puertas cada año. Mediten eso un segundo. 3.500 a 4.000 iglesias cierran sus puertas cada año. Y de las iglesias que permanecen abiertas, muchas se están muriendo lentamente y se niegan a admitirlo. Así que en lugar de presentar espiritualmente un capítulo 11 para reorganizarse, continúan haciendo lo que siempre han hecho y esperando que cambien las cosas. Para la mayoría no lo hacen y no lo harán porque tienen miedo de hacer preguntas difíciles y descubrir las respuestas dolorosas. Párate en aquella esquina, salte del medio, deja de hacer lo que estás haciendo, deja de cantar los mismos coritos, deja de cantar, tocar los mismos tonos, deja de hacer el mismo programa, porque eso no está funcionando. Porque hemos hecho de los programas, hemos hecho de las canciones y hemos hecho de nuestros métodos los dioses en la iglesia, cuando el único Dios verdadero es Jehová, Dios de los ejércitos. Y para uno que yo llevo 40 años pastoreando, y para uno que lleva tanto tiempo en el evangelio, que uno se cree que ya lo sabe todo, que de momento algo no esté funcionando y tú insistas en lo que tú sabes, es un problema. Porque a veces nosotros, los que llevamos mucho tiempo en el evangelio, somos los que más nos interponemos en el camino de lo que Dios quiere hacer. Hoy estamos en medio de un movimiento de plantación de iglesias. Hay instituciones que se dedican solamente a financiar eso. Y esto es bueno, porque si no fuera así, el cristianismo estaría en una situación desesperada porque muchas iglesias están cerrando sus puertas. Pero yo tengo un problema. Y la pregunta en la que me gustaría que pensemos hoy es esta. Aunque hay un buen mover de plantación de iglesias, hagámonos esta pregunta como cristianos. Si no tuvieras la experiencia de los días modernos con la iglesia y te dieras a la Biblia
para que te guiara, ¿cómo sería la iglesia? Si yo no tuviera punto de referencia, en otras palabras, ¿cuáles son los ingredientes básicos que necesitan para tener una iglesia verdadera? Porque la sabiduría moderna te dice, busca un buen predicador, búscate un buen líder de alabanza, búscate 2 o 3 músicos buenos, busca un salón cómodo, y en ese salón cómodo ten una guardería de niños, y eso es esencial para una iglesia buena. Esa es la sabiduría moderna. Pero si nosotros no supiéramos nada de eso y solamente fuese la Biblia nuestro punto de referencia, ¿nos parecemos a los cristianos de la Biblia? ¿Nos parecemos a la iglesia del primer siglo? Una vez más, si no tuviéramos antecedentes o perspectiva de la iglesia organizada de hoy y nos sintiéramos impresionados o motivados de comenzar una iglesia y solo tuviéramos la Biblia para partir, ¿cómo sería y cuáles serían los ingredientes esenciales de esa iglesia? Y es ahí donde yo quiero ir hoy para concluir esta palabra que estoy predicando. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Hechos capítulo 2, ¿cuáles son los ingredientes esenciales que no pueden faltar para que la iglesia sea la iglesia, para que el creyente sea el creyente que Dios quiere que sea? Porque cuando hablamos de iglesia, hablamos de nosotros. ¿Cuántos son iglesias aquí? Levanten la mano. Yo quiero ver la mano que dicen, yo soy iglesia. Pues si yo soy iglesia, toma nota de esto que te voy a entregar hoy. Número 1, yo voy a usar palabras que son fáciles de recordar. Así que, aunque usted no tome nota, usted se va a acordar de esto fácil. La primera palabra que yo quiero usar es la palabra miembros. Miembros. ¿Por qué la palabra miembros? Porque puedes tener un edificio, pero si no tienes gente, si no tienes miembros, no tienes iglesia. Yo voy a decir esto y yo sé que me voy a buscar problemas con 2 o 3 amigos, pero lo voy a tirar así. ¿Sabe cuál es el chiste para mí, que a mí me dan ganas de reír con los apóstoles de hoy en día? Es que usted ve individuos con tantos títulos sin seguidores. El apóstol fulano de tal, y tú vas a ver cuánta gente tiene, cuántos seguidores tiene, cuántos discípulos él está formando o ella está formando, y no tienen casi nadie. A mí uno vino aquí una vez, hace varios años, a ofrecerme su apostolado. Me dijo, yo siento de Dios ser tu apóstol. Y yo lo miré y yo le dije a él, con todo respeto, si yo creyera en el apostolado del tiempo presente, le dije, si yo creyera en el apostolado del tiempo presente, la lógica me dice a mí que yo tuviera que mirar hacia arriba cuando veo a mi apóstol. Y yo, chico, tú nunca has tenido más de 25 personas. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a ser mi apóstol y tú nunca has tenido 25 personas? Vamos a ser honestos. Hay gente que tiene más títulos que logros. ¿Usted entendió? Que tienen más títulos que logros, que tienen más títulos que estrellas. Y el Dios que yo le sirvo es un Dios de alcance, no es un Dios de vida mediocre. Cuando la Biblia presenta la imagen de Jehová Dios de los ejércitos por primera vez en pantalla, mire cómo lo describe: sus faldas llenaban el templo. Y habían ángeles que tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro. Y después decían día y noche: santo, santo, santo. Así que la imagen del Dios que nosotros servimos no es una imagen mediocre, es una imagen donde los que lo ven, los que lo oyen, se quedan con la boca abierta por la grandeza de la magnitud de quién es Él.
La iglesia, lamentablemente en los Estados Unidos del siglo XXI, demasiados ven la iglesia como un lugar o un edificio geográfico. Cuando la verdad es que Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Necesita personas que hayan sido salvas para ser iglesia. Para promover este concepto, el versículo 5 pinta el cuadro de que nuestro Señor desea que estas personas sean llenas del Espíritu Santo. De esta manera, cuando llega la presión, los problemas, todos los que están en la iglesia y todos los que se llaman iglesia están en la misma página, sabiendo cómo reaccionar y cómo actuar. La iglesia no es un equipo de gente que viven sus vidas como niños principiantes que no saben lo que están haciendo. Cuando tú dices yo soy iglesia, esto es lo que tú estás diciendo. Pueden meter al pastor preso y yo sigo siendo iglesia. Tú no me estás escuchando. Pueden descuidar a las viudas y yo sigo siendo iglesia. Cuando tú dices yo soy iglesia, pueden matar al apóstol y yo sigo siendo iglesia. Cuando tú dices soy iglesia, tú lo que estás diciendo, me pueden quitar todos mis bienes y yo sigo siendo iglesia. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de gente comprometida al propósito eterno de Dios. Y llueve, truene o relampaguee, esa gente permanece firme y permanecen de pie. Oh, gloria, 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 gloria al nombre de Jesús. Pero muchas veces queremos hablar de iglesia y queremos hablar de los logros que tenemos, los títulos que tenemos y los medios que podemos proveer. Y lo menos que hacemos es hablar de la gente a las cuales Dios salva. Y por eso usted ve gente predicadores que dicen, el que se crea ahí que se vaya. Esa es una persona que no sabe lo que es ser iglesia y tener iglesia. Por eso usted ve pastores y predicadores que dicen, yo hago esto solo, yo no necesito gente para yo ser pastor. Eso es un disparate. Es un disparate. Yo puedo ser pastor sin la gente. No. De la única manera que tú dices, y de hecho voy a decir esto con todo respeto. Hay muchos por ahí que sepan, yo soy pastor, pero no están pastoreando. Tú eres pastor si estás pastoreando. Si tú no estás pastoreando, tú eres un ministro a lo mejor de algo, pero no eres pastor. Vamos a ser honestos, sin faltarle respeto a nadie. Cuando alguien me dice a mí, Dios te bendiga, yo soy pastor, sí, ¿a qué iglesia pastorea? Oh, no, yo no estoy pastoreando ninguna iglesia. Pues tú no eres pastor. Tú eres un ministro, te voy a dar eso. Serás un ministro, pero pastor no eres. Eso es yo soy mi nombre es padre fulano de tal. Oh, sí, ¿quién es tu hijo? Oye, no tengo hijo. Pastor, no eres padre. Tienes la idea de lo que es el padre, pero no eres padre. Así que cuando hablamos de iglesia, si vamos a ir a la Biblia y vamos a hablar del elemento esencial para lo que es ser iglesia, empecemos con esta palabra sencilla: miembros o hijos de la casa, gente comprometida a la verdad del cielo, que respaldan, que cumplen, que están comprometidos y que no importa lo que están pasando, ellos saben quiénes son en Cristo Jesús y saben a qué pertenecen ellos. La segunda palabra que yo pienso cuando pienso en la iglesia es la palabra mandato. Sería seguro decir que el amor sería el ingrediente número 1 para empezar. Sin embargo, me gustaría tener en cuenta la enseñanza de Jesús. Él nos dice a nosotros como iglesia primero que debemos amar al Señor con todo lo que somos: corazón, alma, mente y fuerza. Y con franqueza, en Apocalipsis 2, Jesús llama a esto el primer amor. Este primer amor se puede ver en Hechos, cuando las personas salvas amaban tanto al Señor que como muestra de su fe y su amor y compromiso, vendían lo que tenían. En el capítulo 19 quemaban lo que tenían por tratar de servirle a Dios, por amor a Dios. Sin este primer amor, una iglesia dejará de ser iglesia. Tú no puedes decir que tú eres cristiano si tú no amas a tu hermano.
Tú no puedes decir que tú eres iglesia si tú no amas a la gente. Mira cómo Jesús lo dijo en Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Debemos de amarnos unos a otros como Él nos ama. ¿Y cuánto nos amó Él? Él dio su vida. Pues el manto de nosotros como iglesia, si vamos a vivir esta verdad, es que nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que amar la obra de tal manera que si nosotros tenemos que dejar de tener para que la obra tenga, nosotros lo hacemos. Y eso les cae fuerte a muchos, porque en este tiempo que nosotros vivimos, donde nos han enseñado tanto que yo soy primero y mi casa es primera y los míos son primeros, queremos vivir de esa manera. Y entonces cuando en la iglesia se exige, cuando en la iglesia se pide o cuando en la iglesia hay una necesidad, lo primero que hace a la gente es ajullir crispín. Esto se está poniendo muy fuerte para mí. Yo tuve un hermano que estuvo visitando nuestra iglesia por 2 meses. Y después de 2 meses, yo, como él no pedía tener una cita conmigo, pues yo pedí tener una cita con él. Y con su esposa. Y yo le dije, ¿cómo estás? Bien. Te he visto aquí por 2 meses. Sí, pastor, he estado chequeando para ver si me quedo aquí. Y yo le dije, después de 2 meses, ¿a qué conclusión has llegado? Y me dijo, pues fíjese, pastor, qué curiosidad. Hoy era el último día que yo iba a venir a la iglesia. Y dije, ¿por qué es el último día? Me dijo, porque, pastor, de verdad que me encanta la música, pastor. La música está excelente. Pastor, la estructura, el orden de la iglesia es tremendo, me gusta mucho. Pastor, el Espíritu Santo en esta iglesia se siente, es palpable el mover de Dios. Así que de verdad en todos los aspectos esta iglesia está excelente. Pero yo esperaba un pero después de eso, porque ya me había dicho que era el último día. Y yo le dije, ¿cuál es el pero? Me dijo, usted es el problema. Y yo le dije a él, ¿y cómo podemos, cómo que yo soy el problema? Explica eso. Y me dijo, el mensaje suyo, pastor, es muy centrado a la palabra. Y el mensaje suyo es muy confrontacional. Y a estas alturas de mi vida cristiana, yo lo que quiero es llegar a la iglesia, sentirme bien con las alabanzas, saludar 2 o 3 hermanos y que el mensaje me motive y que el mensaje me haga sentir bien. Su mensaje me confronta, me incomoda y cuando salgo del culto salgo más frustrado de cómo entré. Por lo tanto, pastor, hoy es mi último día porque he estado visitando 2 iglesias y me voy a quedar en la otra que estaba yendo porque el pastor de ahí, pues, con todo respeto, pastor, el pastor de ahí, el mensaje de él es más fluffy que el suyo. Y se fue de la iglesia. Y el chiste de todo esto es que cada vez que yo lo veo que está vacío y que está a punto de irse al mundo, viene y nos visita 2 semanas como para cargar sus baterías aquí, para después volver a su iglesia y seguir con su vida mediocre. Tú no puedes ser ese tipo de cristiano. Tú tienes un mandato. Y ese mandato es un mandato de amor. Y yo sé que no es fácil, porque déjeme decirle algo. Yo como pastor de todos ustedes, y yo he estado en 3 cultos hoy, déjeme decirle, y este es el más vacío que está de los 3 cultos. Y le voy a decir la verdad, algunos de ustedes son bien difíciles de amar. Pastor, is it true or not? ¿Verdad que hay gente que son más fáciles de amar que otros? Hay algunos que tú dices, Señor, los amo, y tú los quieres abrazar. Y hay otros que dicen, Señor, los amo, los amo, los amo.
Hay algunos que dicen, Señor, acércalos al corazón mío. Hay otros que dicen, Señor, aléjalos, aléjalos, aléjalos. Pero al fin del día Dios te llama a amar. Y si tú eres iglesia llena del Espíritu Santo, si tú eres iglesia llena del poder de Dios, crea como miembro de este cuerpo, amén, diseñado para hacerle frente a los ataques del infierno, pues entonces, ¿sabe qué? No va a ser fácil amar, no va a ser fácil entregarse, no va a ser fácil despojarse, pero ese es el mandato. Ese es el mandato. La otra palabra es la palabra motivación. Si yo voy a hacer iglesia como Dios manda, si yo voy a ser el cristiano que Dios manda, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que a mí me impulsa? Esta iglesia de Hechos capítulo 2 parece que tenían que sacar el mensaje. Parece que ellos lo que tenían era hambre de predicar a Cristo. La parte interesante de esto es que estaban difundiendo el mensaje en Jerusalén, pero no necesariamente siguiendo las palabras de Jesús en Hechos 1:8, cuando Él les dijo, está bien, ustedes me van a predicar en Jerusalén, pero también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el problema muchas veces es que somos motivados por el mensaje de Cristo, pero queremos quedarnos en el lugar de nuestra comodidad. Y este mensaje que Dios nos da a nosotros, que debe ser la motivación de nosotros, porque al fin del día, si lo que te motiva es la música, si lo que te motiva es el predicador, si lo que te motiva es el invitado especial, si lo que te motiva son los hermanos, pues estás mal. Lo que debe motivarte es esa palabra que un día agarró tu corazón y te llevó a las rodillas a rendirte a Cristo Jesús. Una iglesia sin esta misión bíblica puede de hecho no ser una iglesia en absoluto. Porque una iglesia que no es motivada por el mensaje de la cruz y que no es motivada por el mensaje de las buenas nuevas, tiene problemas serios. Porque si lo que te motiva a ti es lo externo, en vez de aquello que recibiste de parte de Dios, pues tu fe está a punto de extinción. ¿Alguna vez tú te has emocionado con algo, pero eso con lo que te emocionaste no es sostenible? Pues cuando tú te emocionas con la iglesia y tu motivación como iglesia es algo desconectado a la propagación del evangelio, ser iglesia no es sostenible. ¿Por qué usted cree que se cierran de 3.500 a 4.000 iglesias al año? Porque muchos de ellos empiezan con una idea de lo que es la iglesia. Voy a abrir un salón, todo el mundo va a llegar. Voy a abrir un salón, la gente me va a aplaudir. Voy a abrir un salón, van a llegar los músicos. Voy a abrir un salón, voy a poner luces. Voy a abrir un salón, voy a hacer este programa. Voy a abrir un salón y voy a hacer esto. Y cuando se dan cuenta que esto no es tan fácil, el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Sabe? Yo quiero decirle esto. Muchas veces la única victoria que tú vas a tener va a ser la victoria de permanencia. La única victoria que vas a tener, vas a poder decir, he permanecido en mi asignación. No me he movido a la derecha, no me he movido a la izquierda. Estoy aquí en aquello que tú me mandaste, Dios. Y las cosas no están bien, pero te estoy creyendo a ti, Dios. Tu motivación debe ser la palabra de Dios que llevas por dentro. Con lo que Dios un día te dijo. Y eso que un día Dios te dijo es lo que te sostiene. ¿Alguno de ustedes está siendo sostenido por una palabra que Dios le dio? ¿Cuántos aquí están siendo sostenidos por una palabra? Tú no estás viendo la manifestación, tú no estás viendo el cumplimiento, pero estás siendo sostenido. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Dios te dijo que vas a ser sana y tú estás cogiendo quimioterapia, estás cogiendo radiación, se te está cayendo el pelo, te estás enfermando del estómago, pero te tiene una palabra que te sostiene.
Oh, gloria, 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 gloria. Se te fue el esposo, se te fue la esposa, pero tú tienes una palabra que te sostiene. Tus hijos están perdidos, tus hijos están destruidos, pero tienes una palabra de salvación que te sostiene. No estás parado donde Dios dijo que va a estar parado, pero tiene una palabra que te sostiene. La cuenta de banco está en cero, pero tiene una palabra que te sostiene. O te están atacando por todas partes, pero hay una palabra que te sostiene. A mí en estos momentos me sostiene una palabra. Una palabra que ha dicho: yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Oh, gloria, gloria. ¿Cuántos aplauden a Dios por esa verdad? ¿Cuál es tu motivación? Porque para que tú seas la iglesia del primer siglo, en el siglo presente, tu motivación tiene que estar clara. Hay otra palabra que es importante identificarla en el tiempo presente, y es la palabra ministerio. El ministerio que se ve únicamente en la iglesia del primer siglo es el de equipar a los nuevos conversos. Eran devotos a la doctrina de los apóstoles, o como llamaríamos el discipulado. Parece haber una conciencia de que cuando las personas nuevas llegaran a la fe, no sabían automáticamente qué hacer, qué decir o cómo actuar. Y por lo que se les dio enseñanza y capacitación, dos cosas bien diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque el ministerio de hoy parece enfocarse más en reclutar líderes que en el desarrollar y capacitar gente. Y cuando hablamos de ministerio, no debemos de hablar de ministerio desde la perspectiva de cómo yo le robo miembros al hermano tal. Cómo yo le robo miembros a la hermana tal. Cómo yo le quito. ¿Quiere que le diga algo? Cuando yo era miembro de la iglesia, que yo no era el pastor, y yo asistía a mi iglesia, muy pocas veces alguien me invitó a su iglesia a visitar. Porque las 2 o 3 veces que lo hicieron, yo les di a entender cuánto me ofendí por eso. Mira, que venga a mi iglesia, que tenemos esta actividad hoy. Y yo le decía: ¿por qué me estás invitando a mí? Yo tengo mi iglesia, yo tengo mi pastor. ¿Sabes qué? ¿Tú quieres que vayamos a tu iglesia? Invita a mi pastor. Y llegó el momento en que ya nadie me invitaba, porque todo el mundo sabía que invitarme a mí para visitar su iglesia era recibir una corrección. Porque hoy queremos hablar de ministerio, pero no queremos hacer ministerio. El ministerio bíblico no era robarles discípulos a otros rabinos. El ministerio bíblico era buscar los perdidos, lo que otros rabinos no querían, lo que otras iglesias no querían, lo que otros pueblos no querían. Ahí, por eso es que la Biblia dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo. Pero hoy la iglesia está más entretenida en reclutar que en discipular. Reclutar es fácil. Yo puedo buscar un baterista, yo puedo buscar un bajista, yo puedo buscar, amén, un pianista y decirle: te voy a dar tanto, te ofrezco tanto para que vengas aquí. Búscala a Roberto, por ejemplo. Ponte de pie, Roberto y Keila. Póngase de pie. Yo los quiero mucho a ellos. Ese es Roberto, ese es Keila. Amén. De ellos que yo voy a hablar ahora. Pueden sentarse. Él vino donde mí a hablar conmigo. Y empezamos a hablar. Y tuvimos una conversación ¿de cuántos años? Antes de llegar aquí. Como 2 años estuvo hablando conmigo. Y por 2 años yo estuve dando las asignaciones a él. ¿Cierto o falso? Dice: haz esto, haz aquello. Ves aquí, habla con esto, habla con aquello. Yo le hice la vida imposible a este hombre y a esta mujer para que vinieran a esta iglesia. Porque yo no quería que ellos vinieran aquí. Y lo último que hice, no sé si se acuerda, yo cogí un papel en blanco. Y yo puse el nombre de él arriba del papel. Y puse en la parte de abajo firma. Y yo le dije: este es el contrato que hago contigo. Firma. Y él me dice: pero pastor, ahí no hay nada escrito. Exactamente. Tú firmas y después que firme y te comprometas, yo te voy a decir lo que tú necesitas hacer. Porque así es que hace Dios con todo ministro. Dios no te va a decir a ti de antemano todo lo que tú vas a tener que hacer. Y todo lo que tienes. Dios te dice: ¿sabe qué? Si quieres venir en pos de mí, sígueme.
Ahora, al seguirme, pues yo te voy a dar instrucciones en el camino y te voy a decir cómo lo vas a hacer, cómo lo tienes que hacer, cómo va a funcionar esto. Porque si Dios te dice de antemano todo lo que tú vas a hacer y todo lo que vas a vivir y todo lo que vas a sufrir, tú dices, nah, para allá yo no voy. Pues cuando hablamos de ministerio, debemos hablar de un enfoque de discipular, de un enfoque de formar personas. El problema es que hay dos grupos en la iglesia que se manifiestan y tenemos que estar claros de eso. Es como decía la semana pasada la declaración de Francis Chan. Hay gente que vienen a la iglesia como ir al cine, que lo que vienen es a ser entretenido. Y hay otros que vienen a la iglesia como que van al gimnasio. Se dan cuenta que están un poquito gorditos aquí, un poquito chichitos por acá y tienen que ir al gimnasio para atender sus deficiencias físicas. Pues tú determinas qué tipo de creyente tú vas a ser. Creyente que va a la iglesia como que va para el cine, o creyente que va a la iglesia porque sabe que tiene problemas, que tiene crisis y tiene que ser formado, tiene que ser, Dios tiene que meterte la mano y Dios tiene que ejercitarte para el propósito de Él. Y usted dice, pastor, pero es que todo eso que usted ha dicho de ser iglesia y ser cristiano, eso cuesta. Darse, entregarse, desvivirse, desarrollar, cultivar en vez de reclutar. Pastor, eso es difícil. Claro que es difícil. Y por eso es que esta parte es tan importante. La parte de reunirnos. Porque hoy, por los últimos 2 años, se nos ha dicho a nosotros que la reunión del creyente no es esencial. Que el congregarnos no es esencial. Mas sin embargo, esta gente de Hechos capítulo 2 se reunían tanto en el templo como en los hogares, disfrutando la compañía mutua, sin perder nunca de vista lo que los unía, el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero hoy hay mucho déficit en la iglesia, porque hoy queremos ser miembros, queremos ser iglesia, queremos ser motivados, queremos ser capacitados, pero no queremos reunirnos. Y la verdad es que la reunión de los santos es esencial. Tú no puedes decir que tú eres iglesia y tú no vas al templo. Tú no puedes decir que tú eres iglesia y no congregarte. Porque eso es, como decimos en inglés, un oxímoron. Yo soy esposo y tu esposa. Oh, no me he casado todavía. Yo soy papá. Ah, ¿cuántos hijos tienes? No, no tengo ninguno todavía. Yo soy mujer, pero eres hombre. Eso no tiene sentido. Entonces, hoy tenemos un grupo de gente que pretenden ser iglesia sin ser iglesia, sin asistir, sin congregarse. Y esta gente del primer siglo, aunque los estaban persiguiendo para matarlos, aunque le estaban quitando sus propiedades por decir el nombre de Cristo, aunque estaban perdiendo sus carreras por decir soy cristiano, aunque estaban siendo rechazados por sus familias por decir yo soy cristiano, no dejaban de reunirse. No podían reunirse en el templo, se reunían en la casa. No podían reunirse en la casa, se reunían en cuevas. No podían reunirse en cuevas, se reunían frente a la orilla de un lago. No podían reunirse a la orilla de un lago, se montaban en una lancha y en esa lancha adoraban a Dios. Pero ellos decían, yo voy a reunirme con los santos, yo voy a conectarme a los santos, yo voy a ser parte de la coinonía de los santos. Y eso es una área donde el enemigo quiere atacar hoy la iglesia. Mire, yo le voy a decir esto, y yo sé que sueno medio antiguo en esto. Yo he tenido gente que me han dicho, pastor, yo quiero ser miembro de su iglesia. Y qué bueno, ¿dónde vive? Me dice, yo vivo en Jurutungo Viejo, viven allá en Australia, viven en Afganistán, viven en la China, viven en— viven en otros países o viven en otros estados.
Pero queremos ser miembros de la cosecha. ¿Y sabe lo que yo les he dicho a ellos? Eso es imposible. En ese lugar donde usted está no tenemos iglesia por ahora. Pero si quiere yo puedo hacer un search y puedo conseguir una iglesia en el pueblo donde usted está para que usted se congregue. Yo no creo en miembros por el internet. Yo creo en gente que se conectan ahí, y todos los que me están viendo, yo los bendigo y doy gracias a Dios por la conexión de ustedes. Pero si usted no se está congregando en una iglesia, yo le exhorto a que busquen una iglesia. Si ustedes son bendecidos por el mensaje que yo estoy predicando y este mensaje les bendice, entonces busquen una iglesia cerca de ustedes y ahí congréguense. Porque la verdad de un cristiano se encierra en parte en su reunión con los santos. Oh, pastor, pero esto es tan difícil. Esto es tan fuerte, pastor. Por eso termino con esto como terminé la semana pasada. Con esta palabra: poder, fuerza, autoridad. Este puede ser el único cortocircuito de la iglesia americana esada de hoy. ¿De dónde debe sacar la iglesia su capacidad para cumplir con el llamado de Dios? Hoy podemos ser engañados en pensar que lo obtenemos de nuestras actividades, de nuestros ministerios, de las multitudes que podamos tener. El poder de la iglesia, que es una institución diseñada por Dios, nunca se encontrará en el poder humano. Porque cuando tratamos de controlar y dar poder a la iglesia, eso cuesta, es mucho trabajo. Cuando nos rendimos a Él, es satisfactorio. Cuando hacemos iglesia en nuestras propias fuerzas, terminamos siendo inefectivos. Esa es la lucha que tenemos hoy. ¿Cómo volvemos a hacer esa iglesia neotestamentaria? ¿Cómo volvemos a hacer esa iglesia del primer siglo? Ellos no tenían sociedades de damas. Ellos no tenían sociedades de caballeros. Ellos no tenían sociedad de niños. Ellos tenían el ministerio de huérfanos, el ministerio de viudas, el ministerio de desamparados. Ellos tenían un ministerio de alcanzar al perdido. Después la iglesia fue creciendo y fue creando programas. Para los años 90, un amigo mío escribió un libro que le tituló Cárceles en las iglesias. Porque para los años 90 se nos presentó la brillante idea de crear programas para los niños desconectados del culto y donde los niños fuesen entretenidos. Se nos presentó la brillante idea de formular grupos de jóvenes donde los jóvenes fuesen entretenidos. Y ahora tenemos movie night, ahora tenemos bowling night, ahora tenemos el día de la amistad. Y ahora tenemos tantas actividades donde nuestros jóvenes y nuestros niños están siendo entretenidos. Y eso lo que ha creado es una crisis de hombres y mujeres apartados. Porque se criaron en la iglesia sin ser iglesia. Y ahora no se encuentran en la iglesia. El pastor mío con mucho orgullo decía antes, ¿sabe cuál es el poder del evangelio? El poder del evangelio es tal que, mire cuán poderoso es el evangelio, decía mi pastor. Mire cuán poderoso es el evangelio. Usted vaya a una cárcel ahora mismito y pregúntele de qué religión es al que está preso. Y les van a decir, soy mormón, soy budista, soy católico. Y el pastor mío decía, y usted no va a encontrar un pentecostal en la cárcel. Porque el poder de Cristo transforma y los liberta de la cárcel. Y eso era verdad para el tiempo que mi pastor decía eso. Hoy, vaya a una cárcel y pregúntele a los que están presos, ¿a qué iglesia tú perteneces? Oh, yo era de la cosecha. ¿Cómo se llama la iglesia de usted, pastor?
¿Ah? Oh, yo era del lugar santísimo. Oh, yo era Mission Board, yo era Asamblea de Dios. Yo era pentecostal. Ya mi pastor no puede predicar ese mensaje. Porque hoy las cárceles y hoy los centros de rehabilitación de drogadicción y hoy los hospitales está lleno de gente desahuciada, de gente atada, de gente aprisionada que se criaron en la iglesia. Pero el problema es que se criaron en la iglesia sin ser la iglesia de Hechos capítulo 2. Y cuando no somos la iglesia de Hechos capítulo 2, somos un club más, donde el divorciado viene a recibir consejería, donde el padre o la madre soltera viene a recibir algún tipo de recurso que bendiga su soltería, donde el drogadicto viene para recibir consejería y terapia, pero su vida no cambia. Y por eso es, yo voy a decir esto con mucho amor y con mucho respeto, pero y con mucho dolor en el corazón. Por eso es que nuestras iglesias, y cuando digo todas nuestras iglesias, todos los domingos están llenas, con buses en la parte de afuera esperando, que dice camino al infierno. Y salen gente de nuestras iglesias después de estar vestidos, después de estar cantando, después de estar adorando. Salen de nuestras iglesias para seguir sus vidas perdidas, que los va a llevar al infierno. Cuando la iglesia hace eso, es un club más. Oh, pero cuando el poder de Dios llega, cuando llega el poder de Dios a la iglesia, y cuando el poder de Dios es predicado sin compromiso al mundo, cuando el poder de Dios es desatado en la vida de la iglesia, y el creyente que acepta a Cristo es instruido, es discipulado, es formado a la imagen de Cristo. ¿Sabe lo que pasa? Sí, hay gente divorciada, sí, hay gente que vinieron con vicios de droga, sí, hay gente que son madres y padres solteros en la iglesia, sí, hay gente que tienen problemas en la sociedad. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que ahora se encuentran con Cristo y Cristo rompe las cadenas y los hace nueva criatura, y las cosas que hacían antes ya no las hacen más. Ahora vives para Cristo. Y ahora la gente cuando te ve te dice: pero tú no eras el paralítico, pero tú no eras el ciego, pero tú no eras el adúltero, pero tú no eras el desamparado. Sí, ese era yo, pero me encontré con Cristo Jesús en la cosecha. Me encontré con Cristo Jesús en el lugar santísimo. Me encontré con Cristo Jesús y el poder de Él rompió las cadenas. Oh, gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos que recobrar y volver a ser una iglesia bíblica, porque es la iglesia bíblica la que marca la diferencia. Yo no sé si usted entiende eso. Si seguimos creciendo sin transformación, si seguimos creciendo sin unción, si seguimos creciendo sin poder, no estamos creciendo, estamos engordando. Pero si el poder de Dios es la fuerza motriz de esta casa, de usted como individuo, entonces las tormentas que vengan, los ataques que vengan, no van a robarte tu motivación, no van a robarte la paz. El ministerio que tú ejerces no va a ser un ministerio vago, va a ser un ministerio esforzado, porque al fin del día tú sabes que el que está contigo es más grande, es más poderoso que el que está con ellos. Esta fue la verdad de esta casa cuando empezamos 20 años atrás. 20 años atrás, el primer culto estaba lleno de músicos. Y después de un par de semanas, cuando yo empecé a ajustar las tuercas, se me fueron todos los músicos, se me fueron todos los adoradores.
Imagínense una iglesia que acaba de empezar aquí en la Florida, sin músicos, sin adoradores. Yeah. ¿Qué hago ahora? Y Dios me habló. Y Dios me dijo, forma, capacita, entrena a los niños, súbelos al altar y ponlos a cantar con los que tienes que cantar. Y déjalos que se desarrollen. Manda a los muchachos a que cojan clase de música y págale para que cojan clase de música. Y yo en mi mente, wow, pero eso se va a tardar. Y quiere que le diga, se tardó. It took a while. Pero hoy tenemos un grupo de adoradores y de músicos que en su gran mayoría fueron niños nacidos en esta casa, que se formaron aquí y ahora llaman la cosecha su casa. Y ahora hay un grupo de adoradores que Dios ha dicho, yo quiero ser cosecha. Y dicen, yo soy cosecha. Porque no va a ser fácil. Aquí ustedes tienen una hermana de habla inglés tocando y adorando con nosotros. Y la mitad de lo que ella toca y la mitad de la que ella canta es ella aprendiendo el idioma con nosotros aquí. Y no es fácil para ella. No es fácil ella estar aquí. Pero ella entendió algo, que esto no se trata de algo fácil. Esto se trata de ser, de convertirse, de enfrentar, de comprometerse, de ministerio, de reunirse. Esto se trata del poder que viene de arriba.